Según el diario El Mundo, González intentaba silenciar la investigación de su ático. Este salió al paso de las acusaciones de esta forma. El señor Villarejo, en ese café, me comunicó que había actuaciones policiales en relación a un ático que yo tenía alquilado en Marbella, en Estepona, como ustedes saben, y que si le facilitaba algún recibo del alquiler, podía evitar que esas actuaciones vieran la luz. Dado que yo no tenía nada que ocultar, como ustedes saben, no caí en el chantaje que se hacía en esos momentos por parte de este señor, que lo que pretendía era tapar o cubrir una actuación policial que, como todos ustedes saben también, posteriormente se demostró que era una actuación policial ilegal. Hoy hemos podido escuchar fragmentos de aquella conversación a la que González se refería como chantaje y juzguen ustedes mismos. En mi teléfono, bueno, aparte de Enrique, a través de Enrique me localiza, pero vamos. Apúntame tal, Pepe Villarejo. Poquito. No, por eso te digo, pero voy a pedir un papel. No, lo voy a apuntar, es que me iba a apuntar aquí, pero me voy a apuntar aquí mejor. Claro, te voy a dar esto, te llamo y te lo doy. Claro, ya está. Y que tenga la tranquilidad. Sí, por favor, discreción, mucho. No te preocupes, yo soy una tumba. Vaya, si Ignacio González considera ese colegueo y confianza con los comisarios un chantaje, la negociación de una madre con su hijo para que se coma las acelgas debe parecerle Guantánamo. En la grabación que sale hoy a la luz, según el diario El Mundo, se prueba que el presidente madrileño quiso ocultar que la propietaria de su apartamento de lujo era una sociedad pantalla de Delaware. Lo hace en un momento en el que salen varios nombres en la conversación. El primero es Fernando Martín, presidente de la empresa constructora Martinsa. El comisario José Villarejo le sitúa en la conversación como la persona que regala el ático a González como comisión ilegal a cambio de la adjudicación de una parcela. Por otra parte está Rudy Wallner, es el gerente de la empresa dueña del ático, una sociedad pantalla en un paraíso fiscal, Delaware. Villarejo se refiere a él en la conversación también como el americano. Y finalmente se menciona a una tercera persona a quien el comisario llama el chico este. Se trata de Benjamín Martín Vasco, diputado del PP, que reveló a la policía el origen del ático. De todos ellos hablaremos más adelante. Pongámonos en situación. 29 de noviembre de 2011, Cafetería La Mallorquina, en plena Puerta del Sol de Madrid. Que Fernando Martín hubiera el acuerdo con el americano, no con el que vende, ¿no? No, porque el americano para el tipo este no existe. Vamos a ver, ¿entiendes o no? Para este pavo, el americano no existe. El americano es una sociedad pantalla que se ha montado ¿para qué? Porque era muy descarado decir, toma el ático para ti. Y entonces se monta la sociedad de la OE y tal igual. O sea, pero entonces esa sociedad tendría que ser de Fernando Martín. No, esa sociedad es una sociedad exportador que teóricamente, según dice el pavo, es tuya. Entonces, bueno, que lo pruebe, ¿no? Claro, pero vamos a ver, pero el tema, El tema es que si sale, tienes eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que hay que ver. Claro. Así es. Ignacio González no quería que la información trascendiera. Solo se me ocurren dos opciones. O pedírselo a la policía o contarlo en el informativo de la 2. A pesar de estas grabaciones, Ignacio González se ha vuelto a reafirmar en su tesis esta mañana que el objetivo era amedrentarle y que era una investigación ilegal. Lo que hemos conocido hoy es la demostración de lo que yo he venido señalando como prácticas policiales que para nada se ajustan a la legalidad. Como ha venido acreditado, el único objetivo es una reunión, como ustedes saben, solicitada por los propios policías con el ánimo, como hemos visto ahora, de grabarla para tratar de justificar una investigación que, como ustedes saben también, fue calificada de ilegal por el ministro del Interior y el director general de la Policía. Unas declaraciones en las que, por cierto, no ha permitido preguntas. El ministro del Interior ha hablado sobre este tema, lo hizo la semana pasada y estas eran sus palabras. Le diré que cuando se produjo la reunión del presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, con dos comisarios de policía, fue el 29 de noviembre de 2011. Yo creo que recordar, y creo que no estoy equivocado,
que el presidente del Gobierno fue investido presidente por las Cortes, por el Congreso de los Diputados, el 19 de diciembre, y que los miembros del Gobierno juramos nuestro cargo el 22 de diciembre. O dicho de otra manera, el Partido Popular no estaba al frente del Gobierno y yo no estaba al frente del Ministerio del Interior. En todo caso, tendrán que responder quienes en ese momento gobernaban, aunque fueran funciones. Ah, claro. Así que si la irregularidad se comete con otro gobierno, se deja de investigar. Claro, eso significa que el mejor momento para delinquir es la noche electoral. Al día siguiente nadie te va a perseguir. Eso explica por qué DJ Pulpo sigue en la calle. El Gobierno hace lo posible por no pronunciarse sobre el tema. Ya hemos visto que el ministro del Interior desplaza toda la responsabilidad al anterior Ejecutivo y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma que judicialmente está todo resuelto. Hasta donde yo sé, Verónica, los asuntos que conozco por los medios de comunicación en relación con un apartamento del presidente de la Comunidad de Madrid no tienen trámite judicial. Eso está archivado por el Tribunal Supremo, creo, las investigaciones que se llevan a cabo. Me parece que estamos más en un plano de medios de comunicación, de opinión pública, que me parece muy legítimo en una sociedad democrática y abierta, pero no tiene nada que ver con aspectos jurisdiccionales. Curiosamente, el Sindicato Unificado de Policía emitió el pasado viernes este comunicado afirmando que continuarán ejerciendo la acusación particular en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 5 de Estepona, en torno al ático de lujo. Vamos a ver, un ministro de Interior que no se hace responsable de sus casos porque dice que eran del anterior gobierno. Y uno de Justicia que no conoce si hay o no un caso abierto. Vaya, parece que ni ellos mismos tienen muy claro en qué consiste su trabajo. Y me gustaría recordarles que son ministros, no community managers. Además, en la conversación entre Ignacio González y el comisario Villarejo aparece el nombre de otro alto cargo popular, María Dolores de Cospedal. Al margen del asunto del ático, González se queja de las luchas internas de su partido. Pero aquí a la COSPE hay que echar la mano porque estos cabrones la van a querer quitar de la Secretaría General. ¿Tú crees? Bueno. Ella es muy seco. Está bien. Pero pues es una tía muy brava, Es una tía muy brava, Sí, pero lo que dice. Hombre, la vinculan mucho con la Esperanza también, porque se lleva muy bien y contigo. Aquí te echan la culpa de los chavales y todo con tal de quitarte de medio. Porque ahí ya lo que pasa es que la quieren quitar para ponerse ahí la mafia esa que tiene alrededor Vaya, así que querían quitarse de en medio a Cospedal, pero finalmente no lo consiguieron. Normal, se pusieron a negociar con ella un finiquito y así llevan 2 años. Hoy también han trascendido las grabaciones entre el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el comisario Villarejo, el mismo que antes escuchábamos hablar con Ignacio González. El diario El Mundo publicaba la semana pasada que Cerezo sucedió al presidente madrileño en las conversaciones con la policía para intentar silenciar el caso del ático. Y Cerezo, del mismo modo que hizo González, negó conocer al comisario Villarejo. Que yo de esto es que no tengo ni la más ligera idea, o sea, ni sé quién es el comisario, ni sé si están imputados, no tengo ni la más ligera idea. Esto es lo que decía Cerezo, solo vio al comisario Villarejo una vez y por pura coincidencia, pero, como ocurría con las explicaciones de Ignacio González, al escuchar los fragmentos de las conversaciones, parece que la amistad con el comisario Villarejo es evidente. El día que tú quieras y cuando quieras, quedamos, charlamos personalmente del tema y si quieres, Ignacio, yo no tengo ningún inconveniente en volver a hablar con él. Pepe, que tú tienes aquí un amigo, te lo digo. El compadreo entre estos dos desconocidos es tal que en una conversación un mes más tarde, cuya grabación también ha salido a la luz, bromean en estos términos. Sí, comandante de la Guardia Civil. Don Enrique, joder, qué malvado eres. ¿Qué te tienes que reír? Porque... ¡Jódate! Al presente. ¡Qué gracioso el Cerezo! Bien, sabíamos que era guionista de una película de terror, Drácula 3D, pero con ese sentido del humor podía haberlo sido de Brácula, Count de Mort 2. En la conversación con Villarejo, Cerezo se muestra muy interesado en el caso del ático de Ignacio González y parece preocupado sobre todo por una cosa, que no haya víctimas. Que la solución sería que todo el mundo se relaje un poco y baje un poco la tensión y tal, y ya está ahí. Y poquito a poco y olvidarse del asunto. Yo creo que eso es lo mejor. Si sabes cuál es la estrategia, la gilipollez del... Mira, aquí todo el mundo quiere tener razón. El uno por una causa, el otro por otra. Y al final, macho, se tienen que dar cuenta de que al final las guerras... La guerra interna, sobre todo la guerra interna. Pero no tiene que haber ni muertos ni heridos, joder, que eso lo la guerra es interna. Sí.
Qué fácil es hablar de la guerra cuando tú vas bien protegido. No sé si os habéis fijado, pero lo que Cerezo tiene en la cabeza no es pelo, es el casco de un marine. Los datos que acabamos de conocer confirman que se acelera el crecimiento del empleo en España. Pero los problemas se le siguen acumulando a Ignacio González. Además de la grabación de la reunión secreta entre el presidente de la Comunidad de Madrid y los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, hoy la revista Interviú publica en exclusiva un reportaje donde explica el origen de esta reunión en la cafetería La Mallorquina. ¿Qué llevó a Villarejo y a Enrique García Castaño a quedar en la cafetería La Mallorquina con Ignacio González? ¿Cuál es el origen de esta misteriosa reunión? ¿A qué se debe este encuentro? ¿Por qué fueron a un Starbucks? ¿Le daba miedo acaso a Ignacio González que los policías descubriesen que su bebida favorita es el frappuccino de chocolate moca con hierbabuena? Si estoy en lo cierto, espero que suba a su ático de Marbella por las escaleras, porque el frappuccino se te agarra al culo y no lo suelta ni dando una clase de zumba subida en una bicicleta de spinning. Y bien, Sandra Sabatés, ¿estoy en lo cierto? ¿Hay un niño gordito dentro de Ignacio González? El motivo por el que el presidente de la comunidad se reunió con los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño en La Mallorquina fue que, según Interviú, un diputado del Partido Popular había hecho llegar a la policía, a través de sus abogados, que Ignacio González había participado en un pelotazo urbanístico en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Según relata la revista Interviú, en noviembre del año 2004, Fernando Martín, el que fuera presidente del gigante inmobiliario Martinsa, actualmente en quiebra y por cuya liquidación el Estado perderá 1.000 millones de euros, hizo un gran negocio en Arganda del Rey. Según las investigaciones del caso Gürtel, Martinsa, pagando sobornos, logró que el ayuntamiento del PP de esa localidad le vendiera un terreno de 100.000 metros cuadrados por 77 millones de euros. Un precio muy por debajo del valor real de esa parcela, sobre todo si tenemos en cuenta que 2 años más tarde Martinsa vendió por 73 millones solo la tercera parte del terreno. En Estados Unidos se dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En España tenemos otro dicho, lo que pasa en Arganda del Rey se lo queda Martinsa. Bien, queridos amigos, este tema sin duda es jugoso y seguiremos hablando de él, pero será dentro de unos minutos, después de la publicidad. Jo estic dient és que l'objectiu és la independència de Catalunya perquè és una necessitat i, per tant, hem de fer allò que la gent necessita i allò que la gent vol. Per tant, anem a fer això. I si ho fem, tots els que ho fem, ens retrobarem fent-ho. Però fem-ho d'una vegada. Si us plau, jo ho demano amb esperança i al mateix temps també amb l'angoixa d'aquell que sap que perdre el temps no és bo. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10:17. Y antes de la publicidad seguíamos hablando del caso de Ignacio González, del ático de Ignacio González, y concretamente, según desvelaba la revista Interviú, de una información que aparecía que hablaba de un presunto pelotazo en la compraventa de unos terrenos por parte de Martinsa en Arganda del Rey. ¿No es así? Ilústranos, Sandra. Exactamente. Las investigaciones del caso Gürtel destaparon que por esta operación en Arganda recibieron comisiones de sociedades de Fernando Martín, algunas con sede en Panamá, el capo de la trama corrupta, Francisco Correa, que se embolsó unos 12 millones de euros, el entonces alcalde de Arganda, Ginés López, unos 300.000 euros, y el responsable de la empresa municipal de vivienda y suelo de ese municipio y diputado del PP de Madrid, Benjamín Martín Vasco, que según las pesquisas también obtuvo 300.000 euros. Y bien, ¿qué hemos aprendido hoy, queridos amigos del Partido Popular? Que si os aburrís no os refugiéis en el mundo de magia y fantasía del Frozen. Hacedlo en un mundo mejor, el de Arganda del Rey. En el Frozen haces combos con gemas de colores, pero en Arganda del Rey haces combos de 300.000 euros.
Pues bien, precisamente Benjamín Martín Vasco es el que, según Interview, insinuó a la policía, a través de sus abogados, que Ignacio González podría haberse llevado de este pelotazo 2 millones de euros, pagándole una parte de ese dinero con el famoso ático de Marbella. Sin duda una acusación muy grave. Si esto llega a demostrarse, creo que Ignacio González merecería un justo castigo, que le quiten el ático de Marbella y le den un semisótano en Arganda del Rey. Sobre este asunto tiene más información Dani Mateo. Efectivamente, el ático de Ignacio González no deja de generar noticias. ¿Exagerado? No, hoy mismo hemos conocido otra noticia sorprendente. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, el ático que el presidente de la Comunidad de Madrid comenzó a alquilar en 2008 pertenecía a una sociedad panameña, Waldorf Overseas Investment. Pero si hacemos caso a la información que revela hoy el Confidencial, eso es técnicamente imposible. ¿Por qué? Porque el perfil de los 3 socios de esta compañía no responde a las características, que estamos acostumbrados a ver en un inversor, a saber, tener dinero, tener un cochazo y tener un selfie con el pequeño Nicolás. De estas 3 cosas, los socios de Waldorf Overseas Investment no tienen nada, ni siquiera un selfie con el mocito feliz. Os explico, un ático de las características de Ignacio González está valorado en 1,1 millones de euros. Sin embargo, la situación económica de sus socios indica que no se podrían haber hecho cargo de ese desembolso. El Confidencial ha localizado a los 3 propietarios de Waldorf Overseas Investment y ninguno de ellos parece estar en condiciones de hacer este tipo de operaciones. El primero de ellos es Jorge Walter Céspedes, un contable costarricense de 59 años que cobra al mes unos 1.000 euros y cuyos 2 únicos bienes son un Ford Aerostar de 1986 y un Volkswagen de 1979. Llamadme loco, pero Jorge Walter, si pudiera invertir en algo, invertiría en comprarse un coche de menos de 30 años que pudiera pasar la ITV. La segunda socia de Waldorf es Irene Eugenia Roig Vargas, que tiene más nombres que euros en el banco. Según informa el Confidencial, Irene solo ingresó en 2014 1.500 euros. A lo mejor es cosa mía, pero yo creo que Irene no se puede permitir ni llamar a Cofidis a cobro revertido. Sin embargo, su nombre aparece vinculado con 46 sociedades anónimas en Costa Rica. Como veis, algo huele raro. Tan raro como la situación del tercer socio, Orlando Gerardo Eilbrón. Un jubilado de 70 años que no tiene propiedades de ningún tipo. Ni coches, ni viviendas, ni tampoco declaró haber tenido entrada de fondos en el último ejercicio. Nada, 0 ingresos. No se podía permitir ni una gorra de la Caja Rural de Marbella. Sin embargo, su nombre aparece asociado al de 22 compañías radicadas en Costa Rica y en al menos otras 3 de Panamá. Como veis, los 3 típicos emprendedores que un día se juntan en la cola del INEM y se preguntan ¿por qué no nos vamos de aquí y montamos una sociedad en el paraíso fiscal de Delaware para comprar un ático en Marbella por valor de 1,1 millones de euros? A lo que probablemente Orlando Gerardo respondió, vale, pero primero vamos a hacer un crowdfunding para volver en bus a casa, que yo no tengo cojones de subirme otra vez al Volkswagen del 79 de Jorge Walter. Muchas gracias, Dani Mateo. ¿Cómo estaría España para que los que vendieron el ático pensaran que estos 3 eran millonarios? Y bien, Sandra Sabatés, ¿qué más sabemos del pelotazo de Arganda? Sabemos que tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy conocieron la existencia de esa operación corrupta. Según informaba el diario El País, en noviembre de 2009, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, gerente y tesorero del Partido Popular, informaron en el año 2004 a la presidenta madrileña en aquel entonces, Esperanza Aguirre, en presencia de Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Correa en Arganda del Rey con el respaldo de los principales cargos municipales del PP. Sin embargo, Aguirre no dio crédito a esa información. Bueno, vamos a ver, rompamos una lanza a favor de Rajoy y Aguirre. No es que no le dieran crédito a la información, a lo mejor es que se lo contaron en un mal momento. Mientras le sacaban del helicóptero, ahí solo desconfiaban de una persona, del piloto. A pesar de las constantes informaciones que ponen en duda la gestión de Ignacio González, Esperanza Aguirre sigue apoyando a su hijo político. Hoy en el programa de Ana Rosa ha vuelto a defenderlo. Eso sí, no tiene previsto incluirlo en su lista a la alcaldía de Madrid. Atentos. Que no me he atrevido a ofrecérselo porque le va a parecer muy poco a un señor que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid ofrecerle ser concejal. No se sabe si de gobierno o de oposición, pues imagínese. Le apoyo, pero no le quiero en mis listas.
Esto es lo que se conoce en política como nadar y guardar la ropa y lo que se conoce en mi barrio como a ti, bicho, no te toco ni con un palo. Como son muchas las dudas que tenemos con respecto a la operación Arganda, hemos invitado a uno de los autores del reportaje en Interview, el periodista Daniel Montero. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Vamos a ver, las investigaciones del caso Gürtel. Primero de todo, cuéntanos por qué es un pelotazo la operación Martinsa de Arganda y cuánto se debería haber pagado por esos terrenos en Arganda. El pelotazo es sencillo, se pagan unos 70 millones, para que entendamos, pocos meses después se vende un tercio del terreno prácticamente por ese dinero, solo hay que sumar, estamos hablando de unos 200 millones de euros, no hay que olvidar que es un dinero que deja de ganar el ayuntamiento porque las parcelas son municipales. Entonces, claro, ese dinero tenía que haber sido ingresado. ¿Por qué el ayuntamiento, teniendo, por ejemplo, ya un informe que decía que esas parcelas valían como poco 100 millones de euros, los vende por 70 millones? Pero, ¿y cuál es el papel de Ignacio González en este asunto? Pues en teoría ninguno, pero la adjudicación no fue normal. Me explico. La adjudicación, en principio, parecía un mal negocio. Por eso prácticamente solo entra Martinsa. ¿Qué sucede? Que una vez que está adjudicado, Martinsa pide unas modificaciones al alza, que se llama. Al final consiguen que esas modificaciones sean un 70% más de edificabilidad. Estamos hablando de 1.500 viviendas más, unos 100 millones, 100 y pico millones de euros más. Pero claro, una vez que ya le habían concedido a Martinsa eso. Las modificaciones tienen que aprobarlas, además del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid. Lo que les dice el confidente en el momento que denuncia esto a la policía es: el papel de Ignacio González sería el de garantizar que la Comunidad de Madrid iba a acceder. Además, por eso sabemos además que estaba imputado también el alcalde en esta operación. Cuéntanos, Sandra Sabatés. Sí, en la declaración de Esperanza Aguirre ante el juez reconoció que algunos constructores informaron en Génova de que las obras de Arganda se habían adjudicado a dedo. ¿Cómo actuó ella? ¿Pidió explicaciones a Ignacio González? Sí, ella se supone, a Ignacio González no, a quien pidió explicaciones fue primero al alcalde y luego a Benjamín Martín Vazco, pero fijaros si fue raro. Ella declara, pero declara por escrito porque tenía esa potestad, y primero dice que no recordaba si el señor Bárcenas estaba en la reunión, raro porque bueno, sería una reunión en una sala, no en un campo de fútbol, tendría que saber quién estaba presente o no. Y segundo, que son constructores los que le dicen al tesorero del Partido Popular que las obras se estaban entregando mal. Debe ser que no había comisarías en Madrid y decidieron denunciarlo en la sede del Partido Popular. Desde tu punto de vista, esta especie de ratificación de la honradez de Ignacio González por parte de Esperanza Aguirre, ¿tú crees que es sincera o es simplemente un control del daño? Hombre, yo creo que es evidente que ella tiene que saber lo que había allí. Lo que pasa es que nuestro ordenamiento jurídico no recoge la capacidad de influencia de un político, solo el de firma. En este caso, por ejemplo, quien firmaba era el viceconsejero de Urbanismo, con lo cual todos los que tuvieran capacidad de decisión, siempre que no firmaran un papel, para nuestra justicia no tienen ninguna responsabilidad. Volvemos al tema del ático. El portero de la finca dice que los propietarios eran la familia González, pero descubren que el ático estaba a nombre de una sociedad offshore radicada en el paraíso fiscal de Delaware. ¿Qué es lo que hizo sospechar a la policía? Bueno, lo primero, lo que hace sospechar es que hay una persona que les dice: este señor jugaba un papel muy importante. ¿Por qué no se ratifica luego en un juzgado? Porque es una negociación que no se fragua. Cuando hay negociaciones entre personas imputadas y la justicia, nunca queda ningún papel si no se fragua, porque solo sentarte a negociar ya es reconocer que tienes algo de por medio. Pero eso no significa que luego no se puede investigar. Imaginemos que en un caso de yihadismo alguien dice: oiga, es que tenemos un conocimiento de que unos señores van a meter armas en España, y como no lo ha denunciado nadie en un juzgado, la policía no podría investigarlo. Eso no es así. En ese caso, el señor Ignacio González está jugando al despiste, porque además no hay ningún papel en ningún juzgado que diga que esa documentación es ilegal, porque al comisario de Marbella se le expedienta por perder unos documentos de su despacho, no por investigar a Ignacio González. Entonces lo que hacen es, sobre todo, fuentes abiertas. Van a ver quién ha comprado, por ejemplo, los muebles en un Corte Inglés cercano. Entonces ven que es la mujer de Ignacio González. ¿Quién está pagando la factura de la alarma? Y le preguntan al portero, oiga, ¿y aquí quién vive en este piso? Y dice: pues todo el mundo sabe que es de Ignacio González, y además tiene esas 3 plazas de garaje, y ese coche de ahí es el coche de sus hijas. Bueno, y según Martín Vazco, el ático habría sido parte de la comisión recibida por González en el pelotazo este que estamos hablando, de Arganda. Eso es. ¿Esto es así? Bueno, luego parece que se retractan. Claro, y la justicia está investigando. Aquí la clave, ¿cuál es? Tenemos una sociedad instrumental en un paraíso fiscal
que precisamente sirve, aunque la gente se piensa que no se paga impuestos, por la opacidad que tiene. La clave es saber quién está detrás de esa operación, quién está detrás de esa sociedad que compra un ático en Marbella sin ni siquiera verlo. Eso es lo que está investigando el juzgado de Estepona. Mientras eso siga abierto, y mientras hemos escuchado antes las declaraciones del ministro diciendo que eso está archivado para los que estaban imputados, pero el procedimiento sigue abierto, porque seguimos con la incógnita, seguimos sin saber, sin conocer quién está detrás de esa sociedad, que es lo vital y lo importante, porque la pregunta es ¿quién compra un piso de 1 millón de euros sin ni siquiera ir a verlo? Porque como al final parece que estos señores son malos pagadores, ni siquiera quisieron pagar la comisión de la intermediaria, que se sintió puenteada y también informó a la policía que estos señores habían venido a comprar la vivienda sin ni siquiera visitarla. ¿Y qué pinta Enrique Cerezo en toda esta historia? Bueno, pues Enrique Cerezo sería una herramienta para, por decirlo así, para poner más cortinas a la procedencia del dinero. Lo importante cuando tú haces una estructura en un paraíso fiscal es que nunca se identifique la procedencia, para que no se pueda acreditar que es un cohecho. Entonces, en este caso nos encontramos con una primera sociedad que está radicada en Delaware, que es un paraíso fiscal, con otra sociedad que está radicada en Panamá, con un testaferro. Este testaferro trabajaba con Enrique Cerezo, que tiene una serie de intereses comunes en Estados Unidos con el señor Fernando Martín. ¿Puede ser una casualidad? Puede ser. La justicia tendrá que determinar si de verdad hay una causalidad en eso y, sobre todo, si se puede probar el círculo del dinero. Y ahora me gustaría que fuera sincero, voy a hacerte una pregunta un tanto delicada. Ya es la primera vez que visitas este programa al intermedio. ¿Me has encontrado atractivo? La verdad es que sí, arrebatador. Arrebatador. Muchas gracias, pues nada. Bienvenido, ya contaremos contigo más veces porque nos fiamos de tu buen criterio.